Buenas noches, gracias por la sintonía, gracias por estar allí cada domingo. Estamos ya a poco de las elecciones, de las internas que van a ser tanto el partido de gobierno como la oposición y sobre todo esto que se llama la concertación. Hoy vamos a hacer un debate entre los candidatos a vicepresidente de la República y vicepresidenta de la República de la concertación. Y vamos a escuchar, bueno, propuestas, cuáles son las diferencias, si es que hay las diferencias, cuál es la diferencia con el partido de gobierno que lleva 70 años en el poder. Antes, una reflexión rápida, dos temas que quería mencionar que creo que son muy importantes de lo que ha ocurrido en la semana. La primera tiene nombre y apellido, Antonio Fretes, ministro de la Corte Suprema de Justicia. Ustedes saben que después del escándalo que se desató tras darse a conocer públicamente un contrato que había suscrito el hijo de Antonio Fretes con el hijo de Hijazi, este hombre que finalmente fue extraditado a los Estados Unidos, acusado de lavar dinero del narcotráfico y del terrorismo. Un documento que se hizo público y que revelaba que el hijo de Fretes hizo este contrato por $380.000 para encontrarle una salida a Hijazi que suponía evitar su extradición o postergar la extradición. ¿Por qué fue importante todo esto? Porque el caso Hijazi finalmente terminó en la Sala Constitucional y uno de los integrantes era Antonio Fretes. El hecho es que este documento aparentemente figura en un teléfono de Hijazi que la Fiscalía encontró luego de allanar la celda de Hijazi tras el asesinato del fiscal Marcelo Pecci. Se sospechaba que Hijazi podía ser uno de los financistas de ese asesinato. En el teléfono, en teoría, aparece ese documento. La Fiscalía, casi 6 meses después, asegura que todavía no revisó el contenido del teléfono. Un teléfono que se incauta en una investigación en donde, en investigación en la que se está buscando al financista del asesinato de Pecci. 6 meses después ellos no sabían el contenido. ¿Por qué es importante? Porque la hipótesis es que en realidad el Ministerio Público le cuenta a Antonio Fretes que tenían ese documento antes de que Antonio Fretes vote a favor de la extradición de Hijazi. Así comienza esto. Pero después de que se diera esta situación, que le obligó a Fretes a renunciar como presidente de la Corte, a pedir permiso como presidente de la Corte, pero sin renunciar a la Corte Suprema de Justicia, empiezan a publicarse una serie de hechos vinculados con sus hijos. Uno de ellos fue funcionario del Ministerio Público con un salario magro y sin embargo él aparecía como accionista y como propietario de varias empresas. La esposa de este caballero también aparece como accionista y propietaria de varias empresas. Después la cosa se complica todavía más. Aparecen personas que trabajan con los hijos de Fretes que están vinculados a juicios que el propio Fretes trató y que falló, curiosamente, en una pura coincidencia seguro, de acuerdo con cómo le interesaba a los socios de sus hijos. Surgieron más temas de este tipo. El escándalo llegó a ser tan grande que por primera vez en la historia los demás integrantes de la Corte Suprema de Justicia emitieron un comunicado pidiéndole a Antonio Fretes que renuncie y se vaya. ¿Por qué no se va todavía Antonio Fretes? Porque tiene el respaldo de un sector del Partido Colorado, concretamente de Honor Colorado, que lo está blindando. ¿Por qué? ¿Porque cree que es inocente? No, por una cuestión muy simple de calendario, porque Fretes se tiene que ir en marzo, cumple 75 años y está obligado a jubilarse. Pero si se va ahora, se tiene que empezar a barajar ya el proceso para elegir al sucesor de Fretes. Y Fretes es una de las pocas piezas que le queda a Honor Colorado en la Corte Suprema. O sea, no lo está protegiendo porque crea que es inocente, lo está protegiendo porque es chancho de su chiquero. El señor Antonio Fretes se tiene que ir. Es poco el tiempo que queda, no es una cuestión de si se tiene que ir urgente porque el cambio. Los intereses políticos partidarios nos importa madre. Hay una cuestión que tiene que ver con la importancia de la institución.
la imagen de la institución. Después de un escándalo de este tipo, en un país medianamente serio, ni siquiera hacía falta que los otros colegas le pidan. Antonio Fretes hubiera renunciado. En el Japón feudal le dábamos la katana y se hacía el harakiri como corresponde. Así que una cuestión primera, Antonio Fretes se tiene que ir por su propio pie o con una patada en el culo como corresponde. Segunda cuestión que quería hablar, presupuesto. Nosotros estamos muy perdidos en debates sobre fantasmas, mientras la mayor parte de la clase política cocina nuestro futuro en la ley más importante, la ley del presupuesto público. Y te voy a contar algunos detalles mínimos para que entiendas lo grave que es lo que están haciendo en este momento con el tratamiento del presupuesto público. Por de pronto, todavía esto tiene que tener tratamiento en la Cámara de Diputados, pero crearon 2.900 nuevos cargos públicos. Solamente en aumento de salarios hay como 37 millones de dólares más. Para poder justificar todos esos aumentos y decirnos que no están inflando ellos el gasto, crearon un fondo a donde destinan supuestamente ciertos rubros. ¿Cómo inventan estos rubros? Hacienda les dice, yo voy a recaudar 10. Y en el Parlamento dicen, no, van a recaudar 15. Eso es mentir. O sea, Hacienda no es que se le ocurre que va a recaudar 10. Hay una cuestión científica de por medio para establecer cuál puede ser tu ingreso. Entonces, si Hacienda te dice lo que podemos recaudar es 10, esos son los cálculos matemáticos. No es que se les ocurrió de manera antojadiza. ¿Qué hace el Parlamento? Dice, no, va a ser 15. Mentira, no va a haber 15, va a haber 10. Pero con los 5 ficticios crean un fondo y después reparten ese fondo. ¿Cómo lo reparten? Con aumento de salarios. ¿Y sabes cómo nos cagan la vida? Porque el aumento de salario pasa a ser un gasto rígido. O sea, cuando paguemos nuestros impuestos, los impuestos se van a usar primero para pagar el salario. ¿Qué es lo que no van a hacer? No van a hacer las inversiones. Recortaron 55% del presupuesto del MEC destinado a jardín y prejardín. Se cagaron en los chicos que están comenzando su vida. Le están arruinando su proceso de educación. Le recortaron el presupuesto 12% a la merienda escolar. Pero resulta que en el tratamiento del presupuesto hablaron de equidad social. Por eso tenemos que pensar en estos ajustes de salario. ¿Sabes cuánta gente trabaja en el Estado de todos los que estamos laburando en el país? El 9%. El 9% que se come el 98% de los impuestos que estamos pagando. Y estos hijos de puta nos hablan de equidad social. Me cago en el Parlamento y estas imbecilidades y en el señor Antonio Fretes. Antonio Fretes se tiene que ir a su casa y vos, si no sos pelotudo, mirá cómo votaron el presupuesto y votá en consecuencia, si no sos tan imbécil como ellos. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto. Siempre digo lo que pienso. Bueno, y ahora sí vamos ya con los miembros de esta mesa. Son todos precandidatos y precandidatas a la vicepresidencia de la República dentro de la Concertación. Y está con nosotros Soledad Núñez, que está con la dupla de Efraín Alegre. Hola, ¿qué tal, Soledad? ¿Qué tal? Buenas noches, Luis. Un saludo a los compañeros y compañeras de la Concertación y a la gente que nos está viendo desde sus casas. Bueno, le tengo a mi lado a Patricia Dos Santos. Ella está haciendo dupla con Sebastián Villarejo. Hola, Patricia. Hola, encantada. Buenas noches a toda la audiencia. Encantada de estar aquí. Está con nosotros Luz Borja, ella está haciendo dupla con Martín Burr. Hola, Luz, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Muchísimas gracias por esta invitación y también a esta mesa selecta y también a la gente linda que nos ve, a Ñuan Barete, PM Guana. Bueno, y está también con nosotros Bruno Valmelli, él está haciendo dupla con Hugo Fleitas. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Buenas noches, Luis, buenas noches a todas y buenas noches a toda la audiencia. Muy bien. Bueno, lo primero que les quiero preguntar es, el vicepresidente de la República, si alguno de ustedes llega a ser vicepresidente o vicepresidente, ¿tiene que ser absolutamente fiel al presidente y no convertirse en una complicación o es alguien que le tiene que de alguna manera marcar ciertas pautas al presidente? Es que entre marcar las pautas, ayudarle al presidente y convertirse en un problema, yo creo que hay una diferencia. No tiene que ser un problema en el sentido de bloquear la gobernabilidad, pero ayudarle a ver cosas,
hacer un trabajo conjunto. Nuestra experiencia es terrible con el vicepresidente. O sea, Terrible. desde Juan Carlos Guasmosi, que lo tenía, ¿verdad?, al vicepresidente Seifar, que terminó convirtiéndose en su principal enemigo. Después lo tuvimos, bueno, ni hablemos del caso Argaña-Cuba, ¿verdad?, que sabemos cómo terminó. O Lugo Franco. O Lugo Franco. Y ahora mismo, de hecho, si bien mantienen más o menos la forma, pero Hugo Velázquez se lanzó sin la bendición del presidente Mario Abdo. Está claro después lo que ocurrió, y hoy tienen esta situación de que Mario Abdo dice debería renunciar y el otro se queda. O sea, tienen digamos, que cuidar. nunca terminó bien la cosa. Se tienen que cuidar Pero- las espaldas, el uno del otro. Que la lealtad debe ser al 100%. Yo creo que al conformarse una chapa, uno tiene que formar un equipo donde nos conocemos mutuamente, porque realmente el vicepresidente tiene que estar preparado para suplir al presidente en las veces que le tenga que suplir, ¿verdad? Y si no va a ser leal, yo creo que va a ser un gran problema. Y dentro de ser un equipo, por supuesto, hay cosas que le tiene que decir al presidente. Bueno, esta política creo que está siendo incorrecta, creo que se debe ir a este camino, o sea, debe ser lo suficientemente capaz para dar opiniones valederas como para mejorar si hace falta un rumbo de algún... Pero tiene que construir su propio espacio político. Yo creo que la vicepresidencia, Luis, tiene que tener un rol protagónico en la co-construcción con la presidencia del futuro de la nación. Es muy importante ese sentido y ese espíritu de equipo, que se construya en conjunto, de tener una confianza plena, de poder sugerir, mira, presidente, tenés que irte mejor acá o de allá, o esta política mejor tratarla de esta manera. No olvidemos de que el rol que cumple el vicepresidente, más allá de la contribución a las políticas públicas en general, es el enlace con el Congreso. Y cualquier reforma que se quiera impulsar desde el Ejecutivo requiere un trabajo bien dedicado desde la vicepresidencia para articular las fuerzas políticas en el Congreso que puedan acompañar finalmente en los proyectos que impulsa el Ejecutivo a nivel nacional. Tiene que tener poder político el vicepresidente. Claro que sí. claro que tiene que tener poder político. Luis, por algo le está eligiendo a esa persona. Me supongo que hubo una conversación, sobre todo ver si tenemos los objetivos comunes, si pensamos también igual, tenemos los mismos sueños, los mismos objetivos, de poder hacer una buena conducción, ¿verdad? Por algo más elegir Chupea lleva. Entonces yo creo que eso es muy importante, ¿verdad? No, pero- de poder tener esa afinidad con pero- esa persona, que tengamos el ¿Por mismo qué elige? pensamiento. ¿Cómo elige vicepresidente? ¿Elige depende. a alguien que no le haga sombra? ¿Elige a alguien que le traiga votos? Porque es una alianza que puede ser coyuntural y después se va todo al mazo, como suele ocurrir a veces. Claro. ¿Cuál es la razón por la que elige un vicepresidente con determinado perfil? Y hay Hay que preguntarle a los razones. presidentes. Nuestra dupla se eligió por una complementariedad y por una unidad absoluta de criterios. Nosotros no ¿Vos no somos... tenés diferencia con él? No, tenemos, por supuesto, diferencias, pero sabemos conversarlas y sabemos sacar cosas en conjunto pensando con el equipo. Nosotros no somos una dupla pegada con chicle, que para fines electorales se junta a ver qué tal les va a ir. No, porque ya conocemos que eso no lleva a ninguna Pero parte. él no es, por ejemplo, en tu caso, ¿verdad? Sebastián no es más de derecha y vos más de izquierda. O vos sos más un perfil socialista, Yo soy digamos social, digamos, de trabajadora centro. social. Yo soy de centro. Y él tiene un discurso mío más de derecha, Y nos ponemos de acuerdo. ¿sí? Y Yo el creo- partido no es tampoco, las decisiones que toma el partido de Patria Querida no son las de Sebastián o las de Patricia, son decisiones institucionales. Nosotros discutimos, conversamos, hay cosas que no me gustan tanto, pero es lo que Pero la siempre institución así, decidió. Cuando Fidel Zavala hace una declaración polémica y dice algo, ¿discutieron antes o es una cuestión de Fidel Zavala? Depende si es algo personal, él puede hacer todas las No, pero son declaraciones. personales, son cuestiones de política pública. Sí, son cuestiones Son que se han todas conversado. debatidas. Son todas las que O sea, cuando él cuestiones dice conversadas. algo que tiene que ver con política pública, ¿responde a lo que es Patria Querida? Se están conversadas las cosas, sí. En tu caso, ¿cuál es tu relación con...? Nosotros con Hugo, por suerte, nos conocemos desde hace más de 20 años. Estábamos en la misma facultad de medicina, nos llevamos un año de diferencia. Discutíamos ya cosas de salud pública, de planes en esa época, pero nos conocemos bastante. Comulgamos el 99,9% de medicina, porque de las cosas, porque como en medicina, también en política no puede decir 100%. Y bueno, ambos somos del Partido Liberal Radical Auténtico,
ambos tenemos las mismas ideas en todo lo O sea, que... es difícil que haya diferencia entre ustedes. Difícil que haya Una diferencia. visión de médico y político. Exactamente. liberal. El médico tiene un carácter social en su formación, ¿verdad? Y sabemos hacer diagnósticos, sabemos hacer tratamientos y creemos que bueno, esa función de médico nos va a ayudar bastante. Aparte que Hugo Fleita es un político de hace tiempo con comprobada trayección de gestión. Y bueno, como yo le dije de un principio, cuando él me expuso toditos sus ejes temáticos, con los cuales coincidí 100%, la lealtad de mi parte, la honestidad y el trabajo es lo que yo puedo Ahora, vos no aportar. tenés militancia política. Yo militancia política dentro de la política partidaria no tengo desde hace 3 o 4 meses que iniciamos, ¿verdad? Pero sí tengo militancia política en la parte gremial, Claro, claro. social y también Pero científica. digamos, no sos alguien que le va a competir a él en el No, poder yo político. no estoy para competirle a nadie en este sentido, estoy para apoyar, como le dije en un principio, cuando aún no se había confirmado mi candidatura, yo le dije, te voy a ayudar desde repartir volantes casa por casa, a ser ministro de salud o a ser vicepresidente, porque confío en él, confío que es una persona apta para ser presidente de la República y confío en que su proyecto es honesto, transparente, con gestión de trayectoria política y gubernamental. Ok, en tu caso, Sole, es como más complicado, ¿verdad? Porque vos tenías tu propia campaña. ¿Cómo cuaja ahora con una candidatura de un partido tradicional y un liderazgo duro como el de Efraín? Yo no veo complicado, Luis. Con Efraín nos une un sueño que tenemos para el Paraguay, que es el sueño que se plasma de la mejor manera en la concertación nacional. Es una unidad de todos los paraguayos y paraguayas decentes que queremos el cambio, que no queremos seguir por el mismo camino. Y eso va asentando las bases del proyecto conjunto que estamos construyendo. Hay muchas intenciones y mucho relato que quiere plantear una división, Luis. Y yo le quiero decir a la gente, estamos más unidos y más fuertes que nunca. Estamos trabajando en conjunto, tenemos coincidencias plenas acerca de la visión para el Paraguay, acerca de los desafíos. Nos complementamos, traemos visiones distintas. Él tiene toda una militancia, un partido importante dentro de la historia política, el PLRA. Yo vengo de un sector independiente. Esto también de alguna manera evidencia la naturaleza propia de la concertación, de poder unir fuerzas. Claro que en ese proceso hay toda una curva de aprendizaje donde quizá se entiende mejor al sector independiente, nosotros conociendo mejor a las bases del partido, la historia misma del partido y construyendo a partir de ahí el nuevo Paraguay que necesitamos. Ahora, Efraín, vos sabés que tiene fama de autoritario, o sea, en el sentido de él es el líder y una vez que es presidente, si es que llega a ser presidente, ¿qué garantía tenés de que tu opinión o tu visión va a influir? Tú sabes que mi experiencia de trabajo con él es totalmente otra. Yo no digo que sea así, ¿verdad? ojo que digo que tiene fama Sí, de... sí, no lo puede conozco. tener fama, pero hay que ver también desde dónde se instalan ciertas cuestiones, ¿verdad? Yo puedo hablar solamente de mi experiencia, ¿verdad? De trabajo en todos estos meses y cómo vamos conversando, y yo veo otro Efraín, ¿verdad? Puede ser también que le haya cambiado, puede ser, bueno, miles de cuestiones pueden darse, pero veo un Efraín abierto, veo un Efraín con ganas de construir con muchas otras personas este proyecto que es tremendamente importante para nuestra historia. Acá nos estamos jugando no los próximos 5 años del Paraguay, nos estamos jugando los próximos 15 a 20 años. Nosotros tenemos la responsabilidad y la obligación desde la concertación de hacer todos los esfuerzos necesarios para lograr la alternancia, porque el Paraguay lo necesita, porque la gente lo necesita. Y en ese camino estamos construyendo un proyecto bastante sólido, Luis, ¿verdad? Pero a mí me parece que Sole es la única que cree eso de Efraín, de que es bastante abierto, porque eso que vos decís tiene fama de, no es fama, es algo muy conocido. Efraín es una persona como dirigente político harto conocido, pero sobre todo no viene solo. Acá la alianza no es con Efraín, es con una facción del Partido Liberal, cuyos demás miembros los hemos visto la semana pasada y la anterior votar como acostumbran, en la aplanadora roja azulada o azul colorada, no sé cómo quiera decirle, para beneficio propio, para populismos. ¿A cuál te referís? Livianos. ¿A cuál Y, de las votaciones? en el tema de fretes y en el tema de no ir al juicio político, por favor. Y, Bueno, pero eso fue el llanismo. Claro. no, y también hubieron efrainistas. Y también en el tema de los No, fondos de hubo fotos IPS, por llanistas, ejemplo. Fueron votos Exactamente. llanistas. Y en los demás. En el de Sandra Quiñones hubo. En el de Sandra, bueno, en el de Sandra Quiñones o en el...
podemos recordar acá un montón de veces, un montón de cosas. Es una manera tradicional de ejercer la política al estilo que busca el clientelismo, el prebendarismo, que no habla precisamente... Vamos a hablar de te eso. quiero Luz, responder. Luz, Bueno. sí. Mai, coño, imagínate que ya hay tajaco apecuaco me sabe, ¿verdad, Luis? Disculpame que te hable el guaraní, ¿verdad? No, Porque hay mucha gente que depende. quiere un poco, que me dice, Luz, que oré la guaraní, O sea, porque somos oré no lo bilingües en la entendéis, mesa, puedo oré hablar no lo como entendéis quiera. la castellano y tereí, pero que oré la de mensaje. ¿Quién va a imaginarse que una mujer como yo va a estar acá sentada con ustedes y hablando con Luis Vareiro, ¿verdad? Yo creo que Martín me dio esta oportunidad, me pidió que le acompañe, porque soy una mujer que empezó de abajo, ¿sí? De ese taller Mangowood, como se dice, de los instrumentos musicales, que hoy recorre el mundo exportando sus instrumentos. Una mujer de a pie, que siempre entró en instituciones nacionales, que sabe lo que es desde una niña de 10, 11 años, trabajó desde las 4 de la mañana en el cocué de su abuelo, pasar al almacén, ir al mercado, pasar al almacén de su mamá y volver al taller de su papá, ¿verdad? Con mucho esfuerzo, y irte en colectivo, o sea... ¿Qué quiero decir con eso? PTI Cuñatei Xeyagua, que representa a tantas mujeres paraguayas hoy día. Entonces yo creo que Martín buscó una mujer que representa también a esa mujer trabajadora que a lo mejor hoy no tiene esas oportunidades, ¿verdad? Entonces, y sobre todo porque Martín se dirige a esas mujeres, ¿verdad? Tiene 4.500 comités de mujeres a nivel nacional que está trabajando hace más de 30 años con ellas, con la yuyera, con la almacenera, con la campesina. Entonces, como que él quiso dar también valor y lugar a una mujer, porque él podía hacer alianzas con otras mujeres que tienen otro nivel a lo mejor, ¿verdad? Pero él decidió decir, bueno, le voy a elegir a Luz, que es una maestra, una madre sola y sobre todo es una artesana emprendedora, que empezó de cero. Y tengo mi militancia política también dentro de esto. Tengo mi trayectoria política también dentro del PLRA, solamente que nunca he tenido la oportunidad. Las mujeres siempre estamos para colocar la mesa, el florero y pasar el micrófono a los candidatos, pero oportunidades a nosotras generalmente no nos dan. Y hoy tengo esa oportunidad para poder inspirar a todas las mujeres y sobre todo conocer a tantas mujeres paraguayas y tantas niñas que si no hacemos hoy algo por ellas van a seguir en ese lugar donde estamos. Justamente... uno de los carteles que vi de Sebastián Villarejo, una parte de su campaña dice, esto va a ser entre Sebastián y Efraín. Sebastián es la protección de la propiedad privada, Efraín es de alguna manera, digamos... Invasión de tierras. Invasión de tierras. Invasión de tierras. Eso, ¿vos pensás lo mismo? Mira, Efraín no dijo ni una sola palabra nunca, ni a favor ni en contra, pero sobre todo nunca a favor de la propiedad privada como le corresponde por ser un liberal, ¿verdad? Jamás, porque Eso no como es él cierto. siempre está aliado con el Frente Guasúa, no le conviene. Ese es un discurso que a él nunca le ha convenido. Entonces nunca respaldó nada de eso. Cuando se sale a hablar del tema, él se calla, evade todos los debates. Vos sabés Pero, bien que... ¿vos crees que él está a favor de la invasión de tierras? Sí, yo creo que él está convenientemente calladito acerca del tema. Porque sus aliados pero están no a es lo mismo favor que de yo eso. me calle que estar a favor. Yo Sí, te sí. pregunto, porque el cartel dice clarito, ¿eh? Claro. Esto es evasión, esto es defensa de la propiedad privada. ¿Vos crees que él está Mira, a favor de la evasión? uno de sus principales De la invasión, referentes se llama Wagner. En Asunción, el principal referente de la ocupación de plazas de espacios públicos Es Wagner. es Wagner. O sea, entonces vos es así. ¿Cómo le querés llamar A ver, eso? ¿vos qué decís? No, a ver... Porque vos le estás apoyando a Efraín. No, vea, Efraín lo dice con total claridad, si no yo les pido que repasen varios de los programas. Hace poco estuve en el programa Líderes, bueno, otro canal, pero... Pero ¿por qué no quiere venir al programa de Efraín? Cuestiones, digamos, de los debates pueden conversar con Efraín, ¿verdad? Lo que yo sí le quiero decir a la ciudadanía con total claridad es que nosotros respetamos la propiedad privada, ¿verdad? Yo entiendo que hay, digamos, cuestiones de estrategia política y de campaña electoral que yo lamento mucho. Yo me puso triste ver, porque yo a Seba y a Patricia los readmiro y los quiero muchísimo, que elijan ese camino para una campaña de la desinformación y utilizar cuestiones que no son reales, ¿verdad? Porque eso es justamente lo que nosotros queremos en la nueva política cambiar. No podemos tener ese tipo de campañas, ¿verdad? Poner en boca de, yo no puedo ponerle a Patricia diciendo algo que no dice ella, ¿verdad? Porque no está bien. Entonces, simplemente ratificar eso, Luis, en base a un tema que además genera mucha crispación social y Luis. que no responde a Pero nuestro Efraín, no, es proyecto la y a nueva nuestra Pero propuesta no hace política. falta que diga con palabras. Los hechos yo creo sobran. Que, o sea, le admiro mucho a Soledad. Es una mujer brillante. Tuvo una gestión brillante durante el gobierno de Cartes, que yo también estuve durante el gobierno de Cartes y durante el gobierno de Marito.
pero yo no creo que ella pueda venir a hablar de nueva política con Efraín. Efraín no representa la nueva política. Efraín es un modelo desgastado que está hace más de 20 años como protagonista de la política y no ha mejorado nada. Nuestra política fue empeorando. No podemos culparle solamente al Partido Colorado. Nuestro Partido Liberal Radical Auténtico fue en picada. Él es presidente de hace unos años. No mejoró en nada. No fue capaz de unir el Partido Liberal Radical Auténtico. No fue capaz de generar nuevos líderes. Lo que subimos aquí con Luz y otros jóvenes fue porque quisimos subir, pero no fue capaz de generar nuevos líderes, y en su grupo hay nuevos líderes que pueden salir a flote, pero no. Y también no fue capaz de unir la concertación. Es más, ahuyentó a protagonistas importantes que hubiesen sumado bastante dentro de la concertación, como Payo Cuba, como Hugo Estigarribia, Euclides Acevedo mismo. Entonces, lastimosamente también la concertación se manejó muy mal hasta que Esperanza Martínez ¿Pero por qué decir que Efraín es el que los ahuyentó? Y porque él es el presidente del Partido Liberal Radical Auténtico. ¿Qué hizo? ¿Por qué no genera espacios de debate? ¿Por qué no genera espacios de debate entre los candidatos a presidente? Ok, a ver qué decís, Luz. Bueno, decía nada más que esta pérdida que tenemos, ¿verdad? Como siempre yo digo, es como una cancha, ¿verdad? Le da al jugador y prueba una vez, ¿verdad? Falla. La segunda vez, o ya huye, a la tercera picoña meta, chupe. A este boico o habilitaba a Yepa. O sea, le habilitamos a los oficialistas que sigan con lo mismo. Yo no sé, qué hay detrás, qué es lo que busca, ¿verdad? Y coincido plenamente aquí con el compañero respecto a eso, ¿verdad? Efraín no es la nueva política. Nosotros somos liberales. Somos del PLRA, jóvenes que siempre estuvimos militando desde la Juventud Liberal Radical Auténtico. Jamás apareció para un debate. Y ahora, te cuento, Luis, que debate donde se le invita a Endo Hoy o rechaza. Amba, eres picondo hoy mi porque se está y me ahí la propuesta, lleva. Entonces, tengo que decir una cuestión que es muy importante y después te doy sole porque obviamente, más vale, te corresponde. Pero dos cositas, ¿verdad? Uno, esto está pasando lamentablemente, tengo que decirlo, en los debates y colabora poco con el proceso democrático. Ya pasó en elecciones anteriores y el que comenzó con esto fue el Lugo. Los que aparecen primeros en los sondeos o en las encuestas o los que creen que tienen más posibilidades de ganar, no quieren debatir. En el Partido Colorado no puedo hacer un debate porque lamentablemente Santi Peña no quiere en ningún debate. Él ya me dijo que no voy a debatir. Y eso es lo que le recomiendan sus asesores. En el caso de Efraín hemos hecho todos los intentos y la misma cosa. Los asesores le dicen, no, vos no tenés que debatir. Lamento mucho porque eso realmente debilita el proceso democrático y yo entiendo que las otras fuerzas que quieren disputarle a Efraín, que aparece como la figura más fuerte, quieren debatir con él. Eso es lógico, eso pasa en todos los procesos electorales. Pero tengo que decir que lamentablemente eso está pasando. Dicho esto, porque después me dicen, che, ¿por qué no hacen un debate? Y porque no quiere venir, o sea... No, claro. Lo mismo pasa en el Partido Colorado. Santi tampoco no quiere debatir porque en realidad no tiene respuestas para muchas cosas. Lo que pasa es que yo no quiero ¿cómo le va a defender a no le quiero dar protagonismo tampoco a Efraín, ¿verdad? Pero yo hablo en función a la ciudadanía, porque hay un 30% de la población que todavía no está decidida y de esos muchos son jóvenes, ¿verdad? Ellos quieren saber las propuestas de sus futuros o de sus candidatos a presidente, quieren saber lo que dice Hugo, lo que dice Sebastián, lo que dice Martín, lo que dice Efraín, y quieren saber sus ejes temáticos y cómo van a ser. Entonces yo digo, ¿cómo no se le va a dar a esa gente que quiere saber la oportunidad de escucharles a los candidatos? Eso uno. Y dos, peor todavía con el tema de Efraín, porque él es el presidente del Partido Liberal Radical Auténtico y que, quieras o no, es el partido socio mayoritario de esta concertación. Entonces, hay que darle la opción a esta ciudadanía, a estos jóvenes, porque el 52% de los votos está a cargo de los jóvenes, y hay que recalcar de nuevo algo que nos hizo la concertación en informar que todos los paraguayos pueden votar en esta concertación
hay que darle la oportunidad de conocerle a su candidato, de conocer sus ejes temáticos, de saber cómo van a hacer, porque es muy fácil agarrar y decir, vamos a mejorar la salud, la educación, No, que digan cómo van a hacer. A ver, Sole, yo sé que los asesores, es más, a Sole también le dicen que no venga y vino igual por una cuestión de personal. No venga, yo estoy sin ningún problema. A ver. Pero quería decir 3 cuestiones, 3 puntos o 4. El primer punto, yo me considero una demócrata. Y la democracia sin participación no puede funcionar. Correcto. Nosotros no podemos limitar la participación de absolutamente nadie. Si Efraín quiere candidatarse 5 veces, que se candidate 5 veces. A mí me parece, incluso esto es hasta una demostración de perseverancia, de tenacidad, que es lo que necesitamos hoy para enfrentar los grandes males que tenemos en el Paraguay. A mí no me queda duda que Efraín se va a ir con absolutamente toda la fuerza a romper los esquemas y los modelos que están hoy en día enquistados en el Paraguay. En segundo lugar, lo que yo escucho en mis recorridos a nivel nacional, ¿verdad? Y nos estamos parando, y estoy conectando con el Partido Liberal también profundo del Paraguay, ¿verdad? En los distintos lugares de Guairá, de Caguazú, de Concepción, de Ciudad del Este, Alto Paraná. Y yo escucho otra retórica, otra narrativa, ¿verdad? O sea, yo sé perfectamente que estamos en campaña, digamos, en campaña, entonces naturalmente ciertas diferencias van a aflorar porque cada uno quiere plantearse como la mejor alternativa para la ciudadanía, ¿verdad? Yo escucho otros comentarios, ¿verdad? Entonces, resaltar eso. Y el tercer punto, en general, digamos, los debates se dan en la calle, se dan con la gente, las propuestas se cuentan y se comparten con la ciudadanía puede a través de las redes sociales, en la página web, les invito a que nos acompañen, es más, si alguien quiere sugerir preguntas, que también lo haga. Efraín demostró apertura haciendo dupla conmigo, ¿verdad? Porque podría haber hecho también dupla con alguien de su partido. Yo, sin desmeritar, yo realmente las 3 duplas las 3 vicepresidentes candidatos, y las duplas les admiro muchísimo. Creo que hacemos un gran equipo en la concertación. Yo al que gane le voy a apoyar, pero a muerte después del 18 de diciembre, porque necesitamos construir una renovación dentro del país. Eso es urgente, es un imperativo. Pero las duplas son unas duplas que son duplas liberales o duplas de un mismo partido, ¿verdad? Creo que en gran medida también la dupla que nosotros construimos refleja el espíritu en acción de lo que pretende ser la concertación. Y simplemente el cuarto punto, que sería bueno, o sea, podemos hablar acá acerca de los candidatos a presidente, pero yo creo que la gente quiere también conocernos como candidatos a la vicepresidencia. ¿Qué vamos a hacer para que nuestro rol sea un rol protagónico en los próximos 5 años? ¿Cómo vamos a hacer para que el Estado no le siga pagando un salario a un vicepresidente que no hace nada, ¿verdad? Porque esa es mi preocupación. Yo quiero resignificar el rol de la vicepresidencia en los próximos 5 años. Quiero que el vicepresidente, la vicepresidenta tenga la capacidad de incidir en las políticas públicas, en el proceso de desarrollar las soluciones a los graves problemas que nos aquejan y contribuir a que las grandes reformas se lleven adelante en el Paraguay. Eso estamos trabajando desde un proyecto de la vicepresidencia para acompañar al presidente en gestión en los próximos 5 años. ¿Cómo va a poder hacer eso con un Carlos Portillo, por ejemplo? Quiero hacer una alusión porque me siento aludido como liberal, ¿verdad? Y el partido liberal radical auténtico, que lastimosamente está en picada, ¿verdad? Ya no da más. Nosotros estamos cansados de perder elecciones. Hemos perdido una elección que podíamos haber ganado fácilmente en el 2013, fácilmente podíamos haber ganado en el 2018 por mala elección de candidatos, y ahora ya no queremos perder más. Bueno, pero convengamos que eso lo decía el elector liberal. Vamos. Dentro del Partido Liberal Radical Lo mismo que el Partido Colorado, solo Colorado lo que eligen esos candidatos. De acuerdo con lo que dice Soledad, ¿verdad? Dentro del partido, uno va a ir casa por casa y ir recorrido todo el país. Vos ves el rechazo que hay a la figura de Efraín. Lastimosamente, no sé qué hizo, pero tiene más del 60% de rechazo dentro de nuestro partido, y la población en general también. Entonces, lo que el pueblo paraguayo y sobre todo del Partido Liberal debe elegir bien, no solamente pensando en el 18 de diciembre, sino pensando en el 30 de abril. Porque ¿para qué va a elegir un candidato que va a ir a perder de vuelta el 30 de abril? Nosotros debemos sumar y tener una persona que pueda aglutinar al Partido Liberal Radical Auténtico y a los sectores independientes, a los otros partidos, y nosotros creemos y estamos convencidos, porque los números nos avalan, que Hugo Fleitas es una de esas personas que puede realmente aglutinar. Ahora, quiero preguntar esto. Los colorados son bastante particulares siempre en las campañas. Encuentran una figura, me acuerdo cuando se hizo la constituyente, su consigna era trabajo en primer lugar, no tenía absolutamente nada que ver con la Constitución, ¿verdad?
Ahora todos están embarcados en el tema de quién es más pro vida y pro familia, y el fantasma en este momento se llama transformación educativa, que curiosamente es un proyecto del gobierno colorado. O sea, digamos, este gobierno colorado es el que armó la transformación educativa, y es más, uno de sus candidatos, Santi Peña, uno de los padres, esto, y lo digo realmente yo con mucho respeto, porque creo que hizo un gran trabajo Santi Peña para armar esto, Lea Jiménez también, que fue ministra de Hacienda. Pero hoy el tema es ese. En el debate, hoy escuché un discurso en estos días de Mario Abdo Benítez, donde él decía que aquellos que estén con la ideología de género van a presentar un proyecto de ley para que no puedan ser funcionarios públicos. O sea, una cosa de quién es más extremista. Entonces quiero saber, ¿cuál es la opinión de ustedes sobre el tema de transformación educativa, que es el berretín en este momento de los colorados? Mira, Luis, ¿qué fue lo que dio inicio a la transformación educativa? Los niños que no leen, los niños que más o menos leen y que no logran comprensión lectora. Te digo porque soy maestra de primaria, Sí. maestra de primer grado. Bueno, la deserción escolar. De 10 niños, 4 nada más logran terminar sus estudios. El resto, 6 de esos niños quedan por el camino. Van a ser pobres, no van a lograr sus sueños, no van a poder llegar un poco más a donde nosotros queremos. También tenía que ver con el tema de la capacitación docente, porque las maestras tienen esa voluntad de poder un poco capacitarse, y eso va a incidir positivamente, por supuesto, en la calidad educativa de los niños, ¿verdad? Aquí el tema tiene que ver con esos puntos. No sé cómo traen otro tema que, o sea, en Paraguay urgente es que los niños lean, escriban, que las maestras, que no haya deserción escolar, que las maestras tengan capacitación y, por supuesto, volver a recuperar la mística de una maestra de primaria, que es la entrega, la dedicación y el esmero que tiene que dar a sus niños, ¿verdad? A ver. La educación necesita una revolución, Luis, y vos más que nadie sabés eso porque has estado siempre por vocación muy cerca de este tema. ¿No? Una transformación, una revolución necesita la educación. En primer lugar, el Ministerio de Educación debe dejar de ocuparse de los ladrillos, de los techos. El ministro tiene que sacarse el ladrillo de la cabeza y dejar de tener miedo de estar en el titular del diario porque se cayó el techo de una escuela. Queremos que esté en el titular del diario porque los niños de tercer grado leen y escriben igual que los mejores del mundo en idioma castellano. Y entonces, gracias a eso, van a ser una mano de obra calificada en el futuro para que poder aprovechar las mejores oportunidades laborales y recibir las mejores pagas, y no como ahora, ¿verdad? Entonces, merienda escolar, construcciones y kits escolares. No tienen que ser responsabilidad del ministerio, solamente ocuparse del aprendizaje de los niños y de la excelencia de los maestros. Y conseguir los titulares y de que vos le invites acá todo el santo día a los técnicos del ministerio para hablar de lo bien que fue en el examen los niños. Y no es que yo quiera ser examinista, pero es la manera de medir que hay conocimiento. ¿Por qué? Porque eso es una inversión de hoy para el futuro de las personas. No se trabaja bien si no se está educado y capacitado. Ahora, este proceso, además, lamentablemente, porque yo realmente siento tanto en el momento en el que estamos, que en vez de ir hacia adelante tenemos que ir hacia atrás ahora, deshacer algo hecho, que habrá estado mal hecho, bien hecho, pero hay que deshacer. Para mí, es todo, la responsabilidad está en la falta de liderazgo del gobierno anterior y de este gobierno sobre este proceso. Nunca hubo una persona que se embandere y que nos demuestre cosas. Por lo tanto, no se pudo ganar confianza en el proceso. Y al no tener confianza en el proceso, hubo lugar para dudas y temores que llegado a esta magnitud que tenemos, ya es hora de que le prestemos un poco de atención y digamos, ¿por qué razón hay tanta gente que está teniendo miedo de algo? ¿Qué es lo que está pasando acá? Hay que reponer la mesa urgente, ponernos de acuerdo y seguir adelante. Y si hace falta un mediador o una mediadora internacional para eso, adelante. Pero no, lo que está bien hecho no se puede deshacer, lo que está mal hecho, corrijamos. ¿Qué problema hay de corregir? Pero avancemos. Yo creo que la transformación educativa se debe generar en el sentido de que hay que ver la accesibilidad que tienen los niños a las escuelas, ¿verdad? Como dijo Luz, ¿cuánto terminan? Algunos terminan el 9º año y ya deben trabajar, o antes deben ayudar en las familias, ¿verdad? Hay muchas madres solteras que no pueden dar. Entonces hay que generar becas para los niños escolares. Hay que ver el plan, hay que incentivar la lectura, pero acá realmente lo que se discute un poquitito y que hay que responder, ¿verdad? Es el tema de la ideología de género, ¿verdad?
Y ahí se inicia el temor de las familias a que a sus niños se le inculque la posibilidad de pensar de que un niño puede llegar a ser nena o de que una nena puede llegar a ser nene. Y ese sí es un tema que hay que ser sinceros y hay que hablar realmente. Yo soy médico, yo también tengo pacientes adultos que son de una orientación sexual diferente, que jamás le discriminé. Entonces, pero por una minoría no podemos afectar a una gran mayoría, ¿verdad? Entonces, hay que ser bien claros. Yo creo que este tema de niño, el nene, hay que enseñarle que es nene y la nena que es nena. Y cuando tenga la posibilidad de discernir y de decidir, yo quiero tener otro sexo, entonces evidentemente hay que respetarle, ¿verdad? Somos ¿Vos muy crees abiertos. que eso está dentro de esto de transformación educativa? No, pero es el temor que tienen los padres, la familia. A la familia hay que darle la tranquilidad de ese tema, ¿verdad? También tenemos que respetar a quien quiere ser diferente, hay que respetarle, pero hay que darle la tranquilidad a papá, a mamá, y también hay familias y gran porcentaje de familias que tienen solamente mamá, ¿verdad? Porque mi respeto a la madre soltera, que es la base de la familia paraguaya, hay que darle la tranquilidad a lo que se generó, o una duda que se generó, a su nene en el primer grado, en el segundo, en el tercer grado, no se le va a enseñar a que puede llegar a ser una nena, ¿verdad? Entonces, eso sí hay que darle la tranquilidad a la familia, pero por supuesto hay que insistir en que esta educación ya no da más. Estamos en los niveles más bajos de la población latinoamericana y hay que darle acceso a la merienda escolar. El niño con hambre no puede aprender. Acá tenemos más de 1 millón de niños que duerme con hambre porque no comió una sola vez. Inclusive hay que apostar a darle un almuerzo escolar a cierta parte de la población. A ver. Yo creo, Luis, que no hace falta repasar tantos indicadores para darnos cuenta de que nuestra educación está en terapia intensiva. Yo coincido en muchas cosas que manifestaba Luz recién, también Patricia y Bruno. En términos macro, sí es complejo cuando una crisis así política y social originada por quienes están hoy en el gobierno. O sea, a la gente le digo bien también entender de que el continuismo no va a traer más de lo mismo. O sea, no pudieron resolver la gran y la grave crisis de educación que tenemos en nuestro país, que ya la llevamos sobre los hombros hace varios años. Pero es preocupante cuando sí se contaminan, digamos, por los procesos electorales. Yo creo que esto tiene que ser una tarea primordial de la próxima administración, construir cuáles van a ser los caminos que vamos a seguir en materia educativa con las familias paraguayas, con participación de la comunidad educativa, con los padres, las madres, los docentes, incluso los niños, los adolescentes que forman parte del sistema, y poder comenzar a escribir un nuevo capítulo en nuestra educación que está completamente aplazada en nuestro país. Es necesario. Tengo que hacer la pausa. Esto nomás le quería preguntar, Luz, que fuiste maestra. ¿Vos te imaginás a una maestra paraguaya que le vaya a decir al niño, nene, si vos querés podés ser nena? O a la nena que le diga, vos querés ser nene. Vos que estuviste con los docentes, ¿vos creés que un maestro paraguayo va a hacer eso? Con mis 10 años en aula como maestra de primer grado y segundo grado, te digo que va a ser difícil. Tenemos una cultura diferente y también quiero aportar algo. Nosotros, los grandes, ya estamos preocupados por eso. Yo tengo sobrinitos que están en la escuela y dicen, nosotros conversamos de esto en la familia y dicen, no hablen mal. Mi compañerito es así, mi compañerito es asá, y ellos le tienen un respeto y un amor que ni les cuento. O sea, hay una generación que está creciendo y tienen mucho respeto. Y nosotros los grandes estamos debatiendo esto. Exacto. O sea, es así. Es fantástico, yo creo que es exactamente así. O sea, Sí. lo que les está preocupando, hace rato los niños ya lo Ya procesaron resolvieron. y tienen otra cuestión. Sí. Lo que debería preocuparnos es que ellos leen y no entienden, no pueden Así sumar, es. no pueden retar, Totalmente. pero nosotros estamos... Pero darle Y que una la política- tranquilidad también a la familia, porque si hay corte de ruta ahí con este tema. Sí, no, ¿verdad? claro, Entonces, totalmente. si a la familia se le da al papá, a la mamá... Sí, el manejo alianza. de esto O sea, es el mayor fracaso político Así es. del Partido Colorado en el poder. Sí. Así es. Unos Exactamente. y otros. Acá el rol del vicepresidente es clave. Las negociaciones con el Parlamento.
todos los procesos de reforma hoy están congelados. O sea, este gobierno sí presentó los proyectos de reforma del sistema previsional, crear una nueva ley de la función pública, es decir, ordenar el Estado. Pero están todos ahí, y obviamente si eso no tiene un lobby político, una gestión política del responsable constitucional, que es el vicepresidente de la República, significativamente corrupto en este momento, obviamente no corre. ¿Qué harían ustedes si llegan a vicepresidente de la República? Esos proyectos que están ahí, ¿los desechamos todos? ¿Algunos sirve? ¿Hay que empezar de cero? ¿Cómo van a hacer? No, hay muchas cosas muy bien hechas en el Paraguay como propuesta, especialmente en términos de planes, ¿verdad? No sé si tantas ejecuciones. No es importante, creo que rehacer cosas que ya están hechas, pero nosotros, nuestra propuesta en la lista 8, Sebastián Villarejo, Patricia dos Santos, nosotros tenemos en mente lo que se llama la revolución positiva. ¿Y qué es la revolución positiva? Es hacer al mismo tiempo muchas cosas al mismo tiempo, para evitar que el sistema también pueda defenderse tanto. Nosotros tenemos muy claro con Sebastián que llegando cuando uno recién sale electo, tiene su máxima popularidad. Y de ahí solamente bajar la popularidad a cualquier gobierno. Claro. Es el momento para aprovechar. Vamos a pulir, reformar, rehacer las reformas que ya están previstas y otras tantas que son de nuestra autoría y tratar de meter todo al mismo tiempo al principio. Decime 3 prioridades. La reforma del servicio civil, la de educación y la de salud. Correcto. Bueno, Luis, somos una dupla que cuenta con un plan de gobierno construido no solamente entre técnicos que nos sentamos a darle forma a esto, sino es una experiencia. Martín Burr, candidato a presidente en lista 2, ¿sí? Está bien, hagan su campaña de paso, no tengo ningún problema. Listados. Entonces, es una construcción con las cuñahuapas Bareté paraguayas, ¿verdad? Del Paraguay profundo, de todas las campesinas, emprendedoras, que él trabaja hace más de 30 años con ellas, tiene 4.500, como le había comentado, mujeres emprendedoras. Entonces, la vicepresidencia va a estar acompañada fuertemente y va a ser como un aval que yo esté acompañando allí. ¿Por qué? Porque mi prioridad va a ser educación, como toda maestra y educadora, ¿verdad? Me gustaría que podamos trabajar y superar el tema de la no deserción escolar, ¿verdad? Porque somos último en educación, primeros en corrupción, entonces eso tendríamos que superarlo, ¿verdad? Otra cuestión tiene que ver con el trabajo, con las mujeres emprendedoras, con las cuñahuapas. Mira, 600.000 mujeres, madres solas como yo, llevan adelante a sus familias solas. Entonces quiero ser, como se dice, añangare cosas ese cuera, lleva. Y catus anguaya, anillos aceite y las llevas a o las icoyos a amo interior, ¿verdad? Porque yo soy una persona que de verdad con mucho esfuerzo y sacrificio y sufrí muchísimo. Sufrí mucho y quiero que esas nenas no pasen eso. Y otro tema tiene que ver con la cultura. Ustedes saben que yo soy artista, soy artesana, entonces quiero trabajar por la identidad nacional, ¿verdad? Si bien es cierto, va hacia las minorías, pero es también, no es menos cierto, que necesitamos construir una política de identidad. Así es que esas son las prioridades desde nuestro gobierno con Martín Burr. A ver, Sole. Bueno, primero podemos sacar muchas conjeturas acerca de cómo se va a conformar el Congreso. Yo quiero hacer un llamado a toda la gente que nos está viendo. Si apuestan por el cambio, apuestan por la concertación, denos la posibilidad de estar acompañados en el Congreso por los mejores hombres y las mejores mujeres de cada una de las listas. Esto independientemente de la simpatía que uno tenga hacia un partido o hacia otro. Dependiendo de cómo esté conformado el Congreso, claramente vamos a tener más o menos complejidades en el proceso de articulación de las reformas que necesitamos llevar adelante. Ustedes ya me conocen de mi trabajo y mi trayectoria también. Soy una persona muy predispuesta al diálogo y a la conversación. Me ha tocado pasar proyectos de ley en momentos de mucha crispación política, conversando sin distinción con todas las bancadas políticas, tanto de la Cámara Baja como de la Cámara Alta. Esa va a ser la actitud que vamos a tener desde la vicepresidencia para tratar los temas que son urgentes y prioritarios para el Paraguay. Tenemos, por supuesto, la ley de la reforma civil. No podemos seguir con este esquema clientelar, prebendario, un modelo obsoleto que solamente nos va a llevar al fracaso de los servicios públicos que tiene que proveer el Estado. Y eso tenemos que trabajarlo con todas las bancadas de todos los partidos. Tiene que ser una gran causa nacional
ese cambio que necesita el Estado en la manera en la cual maneja su talento humano y también los procesos y procedimientos vinculados a las políticas públicas. Después hay otros temas ya más específicos en la política energética, las reformas dentro del sector energético que también son necesarias para el Paraguay. Efraín siempre sostiene, tenemos que hacer que la energía sea sinónimo de trabajo y sinónimo de desarrollo. Tenemos un potencial enorme como país. Y por supuesto, cuando hablamos del funcionamiento de todas las instituciones de manera transversal, tenemos que construir un sistema de integridad pública. Y eso implica reformar cómo funciona la Auditoría del Poder Ejecutivo, la Secretaría Anticorrupción, las propias dependencias de control interno y el MESIP en cada una de las instituciones. Porque hoy el sistema no está funcionando. Entonces el Estado no puede crear condiciones para que nuestras instituciones sean íntegras y por ende tengamos niveles cero de corrupción, que es uno de los peores males que nos están afectando en nuestro país, ¿verdad? Entonces, de esa manera vamos a trabajar desde la vicepresidencia con todas las bancadas y creo que también mi naturaleza es ser independiente. Ustedes saben, no estoy afiliada a ningún partido. Siempre me permitió también tener conversaciones con las personas que son militantes de los diferentes partidos políticos. Bruno, ¿cómo harías vos, a ver, médico, acostumbrado a otro tipo, digamos, de discusión, entrar con esa jauría política para poder acordar proyectos de ley? Acá el vicepresidente va a jugar un papel clave, ¿verdad? El lobby es fundamental. Nosotros tenemos que hacer un pacto político entre todos los miembros de la concertación y también, por supuesto, los miembros del Partido Colorado, que en esa época ya va a ser oposición. Y discutir temas muy sensibles, ¿verdad? Acá los dos peores cánceres del Paraguay son la corrupción y la impunidad. Nosotros necesitamos una reforma del Poder Judicial porque actualmente el Poder Judicial no es independiente, depende del Poder Legislativo. El Poder Legislativo es un superpoder. Actualmente cuando un juez o un fiscal o un defensor se debe confirmar o reconfirmar, se va y hace lobby en el Poder Legislativo. Entonces hay que hacer una reforma del Poder Judicial, es importantísimo. Nosotros apostamos a que si nosotros no reformamos la designación de los miembros del jurado de enjuiciamiento de magistrados, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de la Magistratura, esto no va a cambiar, vamos a cambiar los hombres, pero va a continuar la corrupción. Y también otro tema importantísimo es el sistema de salud, ¿verdad? El sistema de salud, tanto el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social como el Instituto de Previsión Social, ¿verdad? Hace poco se estaba discutiendo la deuda impaga del Instituto de Previsión Social, que va más o menos a 300 millones de dólares. Bueno, la actual deuda es de 500, pero 300 es lo que no se paga. Y bueno, el déficit en la caja de salud va desde el 2011. Del 2011 fue el último año que hubo superávit. Entonces, el sistema previsional hay que reformar, la ley hay que reformar. Actualmente esto ya no da más, ¿verdad? Tenemos que tomar las medidas necesarias y hacer un estudio que va a durar más o menos un año para saber la situación. Hay que hacer un diagnóstico de cada una de las cosas y el lobby que tendremos que hacer, y el tema IPS es un tema importante, es importante. Nosotros tenemos que ser consecuentes, pero sobre todas las cosas combatir la corrupción, la impunidad y hacer un pacto político, porque si no hacemos un pacto político, y nosotros sostenemos que hay que hacer una reforma a la Constitución, no vamos a lograr llegar a los índices, por lo menos mejorar la corrupción y la impunidad. A ver, rapidito, usted está con la reforma constitucional. Nosotros creemos que hay que hacer una reforma constitucional porque es la única forma que podemos reformar el Poder Judicial. Si no reformamos el Poder Judicial y no es independiente del Poder Legislativo, no vamos a conseguir mejorar la corrupción y la impunidad. Reforma judicial sí.
Perdón, reforma constitucional. ¿Reforma constitucional? Primero tenemos que cumplir la constitución que tenemos. Creo que las condiciones políticas no están dadas para tratar en los próximos 5 años. Sí, quizá comenzar conversaciones a futuro, ¿verdad? Pero no creo que sea algo necesario. O sea, durante en los próximos 5 años. próximo periodo no. Tenemos que consolidar las instituciones y hacer que funcione la constitución que tenemos. Ok. Vamos a desviar la atención. En vez de hacer lo que tenemos que hacer, vamos a empezar a discutir acerca de lo que tendríamos que hacer. Son discusiones interminables que no conducen a nada. La Constitución paraguaya no es tan mala. Coincido con Bruno en que hay una injerencia política que habría que revisar. Pero esto pues se trata de personas. Exacto. Entonces cuando vos traes personas buenas a los lugares correctos, ya todo mejora. Sí. Ok, no entonces. No es necesario, no Tampoco. es necesario, coincido plenamente. La con lo única correcto. forma de mejorar el Poder Judicial es a través de una reforma. Si no mejoramos eso, vamos a continuar en el mismo problema porque tenemos 30 años de era democrática y cada vez peor la corrupción. Ok, Nosotros vemos en los noticieros de mañana, de noche, cada día una noticia nueva de corrupción, de impunidad. Entonces, si no reformamos el Poder Judicial, no Ok, vamos. reforma entonces constitucional, sí. Gane quien gane, ¿le van a apoyar todos al candidato de la concertación? Bueno, hay que recordar que la concertación se inició en base a un acuerdo de 13 puntos programáticos, que ahora algunos se están profundizando un poco más, algunos otros ya se profundizaron, y todos nos comprometimos a acompañarnos mutuamente en esos 13 puntos. Bueno, eso quiere Lo decir... que quede afuera es materia Pero de cada por eso, partido. repito, gane Sí, quien sí. gane, después, al día siguiente de la interna, Sí. no va a haber ninguno de los que están acá va a decir, no, yo no le voy a apoyar a este candidato. No, nosotros estamos comprometidos, hemos firmado ese documento. Al día siguiente a las 6 de la mañana un café, todos sentados, buenitos y ahí empezamos. Así mismo. ¿Sí? No Sí, buenitos, sí. porque la concertación tiene que ser una oferta a la ciudadanía Claro, se debaten para que las las cosas cosas. funcionen A ver, como tienen que funcionar. Bruno vota en espero. No, yo no tengo pero. Yo voy a aceptar las resultado. elecciones. Estoy convencido que va a ganar Hugo Fleitas, pero voy a aceptarlas con el resultado. Vamos a apoyar, ¿verdad? Ahora, el problema es la ciudadanía si va a aceptar el resultado, gane quien gane, ¿verdad? Pero yo, tanto Hugo Fleitas como yo, como líderes que nos acompañan, vamos a aceptar tanto si gana Sebastián, si gana Martín, si gana Efraín, si gana Portillo, si gana Ruiz Díaz. Claro que vamos a aceptar si es un compromiso. ¿Cuál creen ustedes que es el desafío más grande? Termina la concertación, está el candidato y la concertación va. ¿Cuál es, digamos, el enemigo a vencer? ¿Qué es lo más grave que tiene Paraguay en los próximos años? Dice, bueno, la concertación a esto le tiene que vencer. O sea, en términos programáticos te referís, no electorales, No. digamos, En dentro de la términos, concertación. digamos, electorales y programáticos también. La o sea. falta de coherencia de los grupos políticos que están ocupando los espacios, tanto electivos como ejecutivos, la falta de coherencia. Uno se pregunta, el PLR, ¿cómo vota? ¿Atrás de qué cosas está? Y no podemos decir. No podemos decir qué es lo que defiende el Partido Liberal Radical Auténtico, porque una vez votan así, la otra vez votan allá. Hay gente como Portillo que ya fue echado por tráfico de influencia, el número 1 de la lista. ¿Qué nos dicen con eso? Es una incoherencia absoluta, absoluta incoherencia. Entonces, lo que nosotros tenemos que vencer es el modelo político. La nueva política es una política que me quedo donde estoy porque estoy tomando decisiones en base a principios, a valores, a proyectos claros y concretos. Son proyectos políticos, no proyectos eleccionarios. Son proyectos políticos, no proyectos económicos para el propio bolsillo. Y eso es lo más importante que tenemos que vencer. Y cuando estemos los ganadores con todo el Partido Liberal Radical Auténtico en la concertación, la gran responsabilidad de este partido va a ser no solamente aceptar los resultados, sino plegarse al modelo que en la concertación queremos instalar, una nueva manera de hacer política coherente con principios y valores y no solamente con intereses sectarios y partidarios. No hay otro cáncer más importante en el Paraguay. El gran desafío, Luis, es la nueva política, la transformación realmente, como se dice, transparencia radical, cero tolerancia, ¿verdad? Y que realmente llegue al pueblo paraguayo lo que a ellos les corresponde. Que nuestra gente tenga, en primer lugar, trabajo, en segundo lugar, trabajo y en tercer lugar, trabajo. Eso es lo que claman los paraguayos. Yo creo que, bueno, acá hay que diferenciar dos cosas. Yo siempre soy muy honesto
acá primero tenemos que ganar unas elecciones, ¿verdad? El tema electoral no podemos decir, no, nosotros ahora tenemos que concentrarnos en ganar, no solamente el 18 de diciembre, sino ganar el 30 de abril, generar la confianza en la población en general de que esta es la figura que puede vencer al Partido Colorado, o que puede no solamente llegar a producir la alternancia, sino el cambio, ¿verdad? Nosotros con Hugo no queremos una alternancia, ¿verdad? Queremos el cambio, ¿verdad? Ese cambio depende mucho de dos elecciones. Tenemos la semifinal el 18 de diciembre, pero tenemos que fijarnos el 30 de abril, entonces elegir entre todos los candidatos cuál es el candidato realmente, y este es un mensaje, el que puede ganar el 30 de abril. Okay. Y segundo, por supuesto, queremos cambiar. Entonces, para cambiar el país hay que hacer un pacto social, político, entre todos, con una visión a futuro, a 15, 20 años, y decir, bueno, queremos que el Paraguay dentro de 20 años así sea la salud, así sea la educación, así sea la seguridad, así sea el combate al narcotráfico, que es un problema gigantesco que tenemos ahora, ¿verdad? Y todos los actores políticos crear una política que se vaya dando en estos primeros 5 años, en los próximos 10, en los próximos 15, 20, a no que cuando uno cambia, borre lo que se hizo bien y trate de rehacer eso. No, hacer ahora, eso. Sí, perdón. No, Luis, yo creo que el escenario está dado para que cualquiera o la dupla que gane las internas de la concertación gane en abril, independientemente de cuál dupla sea. ¿Por qué? ¿Por qué? Las ganas de cambio y de alternancia que hoy existen, incluso dentro de las filas del Partido Colorado, ¿verdad? En las conversaciones que tengo con muchísimos sectores, este modelo ya no da más, tenemos que cambiar. Ahora, que el escenario esté dado no significa que eso se va a dar automáticamente, entonces tenemos todos nosotros una responsabilidad enorme, ¿verdad? Después de tener los resultados del 18 de diciembre, de trabajar para consolidar la gran concertación nacional que va a permitir lograr la victoria y dar la alternancia que es oxigenar el sistema político al pueblo paraguayo. Y después de abril, del 30 de abril, comenzar a construir una gran concertación económica y social. Yo creo que el 2023 va a ser un punto de inflexión para comenzar a escribir un nuevo capítulo en nuestra historia democrática, con mayor protagonismo de los jóvenes, con mayor protagonismo de las mujeres. Yo no quiero dejar de reiterar esto. Del otro lado, vemos que el Partido Colorado solo tiene duplas masculinas y no tenemos nada en contra de los hombres, pero queremos las mujeres en igualdad de condiciones, hombro a hombro, en codo a codo, ser coprotagonistas de la construcción del futuro de la nación. Entonces, abril del 2023 tenemos que comenzar todos nosotros con mucha madurez política, con mucha apertura, con ganas de contribuir, con una visión participativa también, a gestar el nuevo Paraguay, que es el Paraguay que nosotros nos merecemos. Es lo que a mí me motiva a estar en la concertación, honestamente, ¿verdad? Yo cuando digo que voy a acompañar a la dupla que gane, lo digo genuinamente, me sale desde el fondo del corazón, porque yo veo en ese futuro que la alternancia es el único camino para poder construir una patria que realmente respete la dignidad de las personas, que tenga un Estado preocupado, con rostro humano, por los grandes problemas que ocasionan dolor y sufrimiento al pueblo paraguayo. La salud no funciona, acá ya repetimos muchas cuestiones, el transporte público es violento, indecente, tenemos ciudades cada vez más violentas e inseguras, y eso es porque ha fallado la política. La política, en esencia, es una de las actividades más nobles del ser humano, es servicio, es la construcción del bien común, la construcción de bienestar para la sociedad, pero se ha vuelto simplemente una herramienta para satisfacer las ambiciones desmedidas de poder, para poder llevar más recursos y hacer ricos a una clase privilegiada en nuestro país, y ese es el modelo que tenemos que romper. Y todos nosotros, más un montón de personas que nos acompañan en la concertación nacional, también tienen esa misma visión. Ahora, ¿qué garantía tiene la gente que está escuchando de que si se da la alternancia y el cambio y la concertación llega al poder, los corruptos de los partidos que integran, porque hay corruptos, vamos, en todos los partidos hay corruptos, no van a ser protegidos? No van a ser los chanchos de nuestro chiquero los que van a ser protegidos, porque vos ves cómo votan de repente en el Parlamento y cuando son chanchos del chiquero propio también lo protegen. Entonces, ¿qué garantía tiene la gente de que no vamos a tener colorados de otro color? Mira, hoy la garantía que tenemos es que en el Partido Patria Querida, cualquier persona que sea Pero no es solamente el Partido Patria Querida. Estoy hablando de la concertación. No, pero si nosotros ganamos en la concertación,
pero van a hacer la concertación. Esta va a ser la línea. A ver, la propuesta es actuar como nosotros actuamos. Todas las personas que se han apartado de los principios del partido han sido expulsados del partido. Los que han hecho venta de influencias, los que hicieron nepotismo. Olga López, nosotros le expulsamos del partido a nuestra única diputada electa. Nos quedamos sin representación en diputados con tal de no dar nuestro brazo a torcer en un principio que es fundamental, que hoy es una ley en el Paraguay, ¿verdad? Y entonces Carlos Soler está en la antesala de la cárcel, está Carlos Soler, por justamente hacer todo lo que justamente no venimos a hacer. Nosotros nos comprometemos con la concertación. Ustedes acá Bueno, pero él cuando lo hizo conocen. estaba dentro del partido cuando lo hizo. Lo Fue expulsaron después. expulsado. Pero acá- claro. acá hay no, que- antes ni que consuma, que consume los hechos. Yo Antes ya. inmediatamente, sí, claro. Inmediatamente él Perfecto. se fue del partido y demostró lo que era en realidad, ¿verdad? Se sacó la careta y así le fue, ¿verdad? En el PLRA la historia es bastante distinta. Es muy difícil. Pero nosotros vamos a proponer que esa sea la manera de En todos los actuar. partidos hay corruptos. La corrupción es el peor de los males dentro del Paraguay. Nosotros tenemos que iniciar a educar a los niños a que el que llega allá arriba y roba está mal. Porque actualmente la gente cree que el presidente que roba está en su derecho, que es un güiro el que nos roba. Entonces tenemos que empezar a educar, incentivar a la ciudadanía, porque la ciudadanía, ¿por qué no se manifiesta? Porque sabe que le van a proteger a los corruptos. Entonces darle mayor espacio a la ciudadanía, que venga a protestar, que nos ayude, generar espacios de diálogos. Nosotros dentro del movimiento Nuevo País, cuando seamos gobierno, no vamos a dar cabida a los corruptos. Es más, yo reitero lo que dice Hugo Fleitas siempre, nosotros vamos a hacer un pacto político para reformar el Poder Judicial, y eso lastimosamente hay que hacer solamente a través de una reforma a la Constitución, y eso vamos a tener que hacer, generar ese espacio. Lógicamente no es como dice Patricia o como dicen que nos vamos a centrar solamente en eso. Por supuesto, hay medidas urgentes que hay que hacer. La educación, la salud ya no dan más. La inseguridad, el microtráfico está fundiendo nuestro país. El microtráfico Con respecto a esto concreto, quiero saber qué van a hacer para depurarse. Sí. A ver. Tolerancia cero, Luis, y de nuevo yo quiero insistir a hacer un poco de pedagogía acerca de la concertación. Yo creo que la generación de este nuevo espacio político también construye ciertas garantías, porque en abril cuando ganemos, por más que el presidente sea, por ejemplo, alguno de los, digamos, miembro de algún partido, no es el partido el que va a estar en el gobierno, va a ser la concertación nacional. Esto jurídicamente y políticamente, a diferencia de una alianza que es mucho más endeble. Entonces las conversaciones, o sea, no va a ser un partido decidiendo, va a estar Pachaquería, va a estar el Partido Liberal, los independientes, van a estar el Partido Encuentro Nacional, los distintos partidos que conforman la concertación marcando un código de ética, una línea de acción. Y ese es el desafío que tenemos todos nosotros al consolidar este nuevo espacio, este nuevo partido de partidos que es la gran concertación nacional, con esta firmeza y con esta determinación. Y a mí me encanta escuchar que comulgamos en las ideas acá en esta mesa, estoy segura que muchas otras personas más. Ustedes me han visto a mí en destituir funcionarios vinculados a los casos de corrupción sin miedo, he hecho cámaras ocultas con la unidad de delitos económicos en la unidad operativa de contrataciones, y así con esta firmeza, también muchas personas que acompañen el proyecto político, incluyendo el presidente, vamos a combatir la corrupción. Transparencia radical, tolerancia cero, rendición de cuenta. Esa es una de las líneas que habíamos hablado con Martín, justamente porque tenemos que volver a que la gente, que la ciudadanía paraguaya vuelva a creer en la clase política, porque está totalmente destruido. La gente de la política, y es ameno de los políticos que destruyeron todo esto, ¿verdad? Entonces, realmente la politiquería fundió el Paraguay. Entonces necesitamos volver a que la gente vuelva a creer. ¿Y cómo se hace eso? Transparencia radical, tolerancia cero, rendición de cuenta. Y la gente que, ¿cómo se dice? Ojo carea, entonces se le saca, Sí, se le saca de los aquí, espacios. Aquí hay que, Marito dijo al principio, caiga quien caiga, pero acá realmente tenemos que hacer un pacto, porque cada uno de nosotros va a tener sus legisladores, ¿verdad? Hay que hacer un pacto de el corrupto, hay que señalarle Fuera, con el dedo sí. y que se vaya, Que se vaya. ¿verdad? Así Fin mismo. de la corrupción, fin de la impunidad.
No podemos volver a darle espacio. Lastimosamente, y por eso yo me metí en política, porque yo sí soy un soñador de querer tener un país mejor, el país que todos los paraguayos nos merecemos. Cada uno de ustedes son personas que trabajan, que pagan sus impuestos, queremos ver en qué se va esos impuestos, ¿verdad? Y tenemos que dejar de lado el tema de la coima. La coima es un cáncer, lastimosamente, esos maletines que se van al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo, a los ministros. Eso hay que erradicar. Y si se sabe a través de auditorías, entonces se le señala con el dedo y que se vaya. Y si a uno de nosotros nos toca ser vicepresidente y no actuamos en ese sentido, que la población en general nos venga a señalarse, nos escrachen, no nos dejen dormir, porque la población, como dijo Luz, está cansado de los políticos. Yo estoy cansado de estos políticos, por eso me metí. Yo quiero una política nueva. A ver. Algo cortito hermano Luis. Una certeza tenemos, seguimos por el mismo camino, vamos a seguir con la realidad de la impunidad y de la corrupción. Apuestan por la concertación, puede dudar la gente. Yo cuando la gente duda, yo lo entiendo, porque venimos de años de frustración, pero dennos su voto de confianza. Yo a la gente que se está acercando a la concertación el 18 de diciembre, salgan a votar, independientemente de la simpatía hacia su partido. Participen de las elecciones internas de la concertación nacional, donde todos los paraguayos, por primera vez y en un hecho histórico en nuestra democracia, van a poder votar independientemente de su afiliación política. ¿Cómo califican al gobierno de Mario Abdo? Primero yo quiero terminar ese tema. Yo quiero saber Espera, después respóndame mi pregunta. Voy a coordinar yo la mesa. A ver. El gobierno de Mario Abdo. Mario Abdo. Y bueno, no hizo bien la tarea, muchas cosas. Hay tantos errores que cometió, ¿verdad? Y eso se ve en el sentir de la gente, ¿verdad? Entonces, no hizo bien la tarea. Fracaso. Patricia, contame primero tú y después me decís qué decís Mario. No, que es fácil de decir. Vamos, se comprometen al llegar al gobierno y hacer que renuncie Portillo, hacer que renuncie Wagner. Pero le van a elegir ahora. ¿Y cuántas otras personas que está demostrado que están en el juego político? Yo me comprometo independientemente del partido. Lo digo ahora con seguridad. Sí, no me importa el partido político que se ataquen los corruptos. Imagínense que Efraín no acepta venir a un debate. Va a aceptar que se le ponga una regla de afuera de lo que a él se le antoja. Palabras versus hechos. Palabras versus hechos. Yo no creo en las palabras, son muy lindas, yo creo en las intenciones, pero lo que ya está demostrado va por otro camino. Mario Abdo. Creo que el peor pecado de Mario Abdo fue la falta de liderazgo. Su falta de liderazgo, ni siquiera para mostrar un camino que a lo mejor no nos gusta, porque muestre alguno, ¿verdad? Para que la gente pueda saber a qué atenerse. Creo que camino nomás mostró. Y camino asfaltado nomás mostró. Solamente asfaltados y la tibieza. Y la tibieza absoluta para jugarse por 2 o 3 cosas que lo hubieran dejado como un héroe. La verdad que él le ganó. ¿Qué, por ejemplo? Y, por ejemplo, la educación que tanto pregonó, ¿verdad? Él hubiera hecho algo para que se cambie el presupuesto de educación. Él hubiera acompañado los procesos con su persona, con su modelo, porque él es un hombre educado, que tuvo las mejores oportunidades de educación en la vida y marcando la pauta, diciendo por acá sí, por acá no. No, lejos de eso. Puso ministros que destruyeron lo poco que se había podido construir. Así que para mí es sobre todo una tremenda decepción. Yo creo que Marito es una buena persona, pero lastimosamente tuvo una coyuntura electoral donde tuvo que pagar demasiados favores. Tuvo algunos amigos que no le respondieron, al contrario, estuvieron en etapa de corrupción. Él, en vez de señalarle con el dedo a los corruptos, no le señaló. Y aparte de eso, tuvo demasiado mala suerte, ¿verdad? Tuvo acompañado de miles de cosas. Me hubiera gustado que sea mejor. Yo lastimosamente también le tendría que bajar el pulgar en su gestión, pero sí tengo que reconocer que él, al Centro Nacional de Quemados, cuando fui director del Centro Nacional de Quemados, nos dio una mano en varias cosas. Hicimos el banco de tejidos, mejoramos la infraestructura. Entonces, en ese sentido sí, pero en su gestión general como presidente me hubiera gustado que sea mejor. Sí,
Aplazado en su gestión general también, Luis, ¿verdad? A ver, como dice Bruno, siempre en todos los gobiernos uno puede identificar algunos progresos en algunas áreas, en algunos sectores, pero si miramos y analizamos y evaluamos la gestión pública en términos generales, lo que podía haber hecho el Estado con los recursos disponibles, un fracaso rotundo, ¿verdad? La corrupción se paseó a sus anchas por cada una de las instituciones, se fortaleció el modelo que tenemos de combatir, del clientelismo, el prebendarismo, de solamente los cargos para los amigos, para los correligionarios, etcétera, y no tuvo, yo creo que tampoco la visión para consolidar o llevar adelante las grandes reformas que necesitaba el Paraguay, que las sigue necesitando, y fueron en muchos sentidos 5 años perdidos. Bueno. ¿Cartes y su poder pueden ser un aliado para hacer reforma o es indefectiblemente un problema? Yo creo que Cartes, tanto Cartes como Marito, son líderes en su partido. Le tendríamos que tener de aliados a los legislativos, a los miembros del legislativo de ambas facciones, ¿verdad? Nosotros, como concertación solamente, no vamos a poder gobernar. Nosotros necesitamos de todos los actores políticos paraguayos, porque una vez terminado el 30 de abril y por sobre todo desde el 16 o el 15 de agosto, tenemos que dejar nuestras banderas políticas y gobernar en forma... O sea, él no es el problema, porque desde el Efraín plantea patria o mafia, y mafia es Cartes, o sea, así lo plantean, ojo, Santi... Pero no es solamente Cartes la mafia. No, pero por eso te pregunto. En todos los partidos hay mafia, ¿verdad? A los mafiosos, en todos los partidos, Patricia. O sea, no, a lo mejor, no sé, yo no sé cuántos... Yo no digo que sea cierto, no. No le conozco a todos los miembros de Patria. A ver, espera. No, yo no digo que sea cierto, no. Lo que te estoy diciendo es, tu posición entonces es, Cartes no es el problema. Yo creo que, o sea, ¿cómo te voy a decir? Los políticos corruptos tienen que ser apartados, ¿verdad? Entonces, tenemos que trabajar todos juntos y llegar a un pacto social donde realmente a partir del 15 de agosto planifiquemos los próximos 5 años, los próximos 10 años, los próximos 15 años y los próximos 20 años. Dentro del cartismo hay buena gente y hay mala gente. ¿Y él? O sea, ¿ese pacto puede incluir a Mario Abdo y a Horacio Cartes? Y yo creo que ellos son los líderes de sus movimientos, ¿verdad? O sea, sí. Y son los líderes de su movimiento. Tendríamos que hablar con cada uno de los actores políticos del cartismo, del abdismo, de Patriarquería de Frente Guazú, del efrainismo, del martinismo, del llanismo, del movimiento Nuevo País. O sea, acá hay que, los acuerdos a los corruptos hay que señalarle con el dedo, sacarles, y a las buenas gente construir con ellos un nuevo país. A ver, Luz. Bueno, como se dice, no solamente Cartes es una situación problemática para el Paraguay, ¿verdad? Tenemos que sacarle, por decirlo de una manera, a patada a la gente corrupta, a la gente que no es patriota, y realmente volver a construir ese Paraguay que queremos con la gente que realmente quiere hacerlo, ¿verdad? Porque llegan a esos lugares solamente para no dar oportunidades a nuestra gente, a la gente que verdaderamente necesita, y no desconcentrarnos que Cartes, o lo que dijeron ustedes, patria o mafia nomás. No solamente eso es. No solamente eso, estamos hablando de muchas cosas. Pero yo pregunté hace rato lo de Mario Abdo y ahora pregunto Cartes, porque son las dos figuras más importantes del Partido Colorado. Entonces, mi pregunta es un problema o es un potencial aliado? Para mí es un problema para el Paraguay. Es un problema. Sí. A ver. Sí, es un problema, Luis. Voy a parafrasearle al próximo presidente de la República, pero Efraín siempre dice, Marito y Cartes son dos caras de una misma moneda. Es un modelo que tenemos que desterrar del Paraguay en los próximos años. Hay que limitar las ambiciones de cualquier persona de concentrar poder, ya sea poder económico, político, etcétera. Va a ser un desafío también de la construcción de esta nueva democracia o esta segunda transición democrática a partir del 2023, si la ciudadanía nos da su confianza para comenzar a escribir juntos esta nueva historia. Creo que tiene que ver con fallas de nuestra democracia, esta primera transición, estos primeros 33 años que no hemos podido contener o controlar. Y de alguna manera va a ser un desafío. A ver, mucha futurología, insisto, en cómo va a estar conformado el Congreso, no sabemos. También va a depender de... Pero con ellos no se puede hacer ningún tipo de acuerdo.
con ellos personas, va a ser muy difícil. No, porque otra cosa es lo que plantea Bruno, que son, bueno, legisladores que estén, a ver, nada es homogéneo ni monolítico, también tratar de pintar que una persona es, no sé, de una sola Sí, forma claro. difícil, y los partidos también son conjuntos de facciones, ¿verdad? Distintas facciones y la gente se muda de una facción a otra, o sea, no tenemos idea qué es lo que va a suceder en el futuro en términos de los militantes de los distintos movimientos. Entonces ahí quizás es una visión más pragmática la que plantea Bruno, que se tendrá que tener en consideración ya con el Congreso en el futuro. En el caso de Horacio Cartes, desde mi punto de vista, su necesidad de ocupar el poder es solamente una necesidad de protegerse de cosas que estamos viendo sobre la mesa y que tal vez haya muchas peores que todavía nomás no aparecen. Mientras esto sea así, él es básicamente un peligro, porque todas las decisiones que se van a tomar cuidando su pellejo, aunque estén disfrazadas de decisiones políticas. Y bueno, Santi anda diciendo por ahí ahora que él se va a ocupar de la gestión del Estado, pero nosotros no podemos aceptar que nos den un caramelito acá para seguir tapando los chanchullos allá. Y eso un poco es la propuesta de ellos, ¿verdad? Vamos a hacer bien esto, vamos a hacer bien lo otro. Acuérdense que ya hicimos alguna vez algo bien, pero en realidad estamos tapando chanchullos. Mientras él esté en la política, con el poder del dinero, pero sobre todo con la intención de protegerse, no hay nada legítimo en la propuesta. Así que no debería ser parte de una propuesta legítima porque vamos a tener que tomar una mentira por verdad. Guau, que me interesa el país, guau, que quiero mejorar la gestión, pero en realidad yo lo que quiero es protegerme. Y si mejorando la gestión dejo de protegerme, voy a dejar nomás de mejorar la gestión. Así me parece a mí que funciona. Bueno, la cuestión es ahora, ¿cuánta gente creen ustedes que va a participar en esta interna de la concertación? O sea, ¿ven entusiasmo? Porque la gente está mirando el Mundial ahora también, ¿verdad? Justo el final del Mundial ese día. Pero ¿cómo ven la cosa? ¿Va a haber mucha gente participando? Algunos creen que ya está definido, va a ganar nomás lo del de siempre, puede haber sorpresa. ¿Cómo ven ustedes que va a ser la cosa el día de las elecciones? Va a haber sorpresas, Luis, porque la gente ya está cansada de los viejos políticos, de la politiquería, de las mismas caras de siempre. Y siempre dicen, ya perdí, ya no cuándo. Entonces vamos a hacer un cambio, verdadero de la nueva política. Y entonces estamos ahí nosotros con Martín, ¿verdad? Que Bueno, Martín es de la vieja política también, ¿eh? Martín es la vieja política. Te recuerdo que lleva varios años, ¿eh? Vos sos nueva. Martín ya. Pero la vieja política y la nueva política yo la entiendo de esta manera, ¿verdad? Yo estoy en política hace 20 años y cumplo mañana 68 años. Así que soy una nueva generación de política, porque lo que traigo es un nuevo modelo de política. Buen punto, ¿verdad? cierto. Entonces ustedes como dupla están trayendo también un nuevo modelo y Martín tendrá cosas que decir de lo que hizo anteriormente, si fue nuevo, bueno o no, ¿verdad? Así mismo. Nueva política, nuevas generaciones de políticos, no tiene que ver con la edad o con haber estado no estamos pero hablando tiene- de política de la edad. Aparte, no. yo creo que vos tenés 55 años. ¿verdad? Ay, gracias. Acá es que ya tuvo una gestión anterior y ya en el 91 fue... ¿no? Claro, ya es político de Ya, hace rato, Ya no podemos por los saber, años. Bueno, saber con Ah. qué se va a Pero venir, ¿verdad? Lo importante es que Martín está en cancha con la gente trabajadora. Hay políticos, gente que se vuelve a presentar y nunca le sacó a una persona para salir adelante. No sabe lo que es en el campo, no sabe qué es un emprendedor, qué necesita, cuáles son, cómo va a ir yendo para adelante. No sé cómo va a ser un plan de trabajo, si no sabe. Ellos dicen, vamos a dejarle todo a los técnicos, pero el cristiano no sabe ni cómo va a hacer esa gestión. Entonces a eso me refiero como nueva política por Martín Burr, por la experiencia que tiene más de 40 años con la gente. Ok, Sole. Yo quiero compartir con la gente los desafíos que tenemos en la concertación, ¿verdad? Porque primero, siendo un poco realista en términos también de la participación, por favor ayúdennos a contarle a la gente que todos pueden votar. Sí, eso Todavía es cuando fundamental, medimos, no todos los ciudadanos saben cómo es algo nuevo y eso naturalmente implica una curva de aprendizaje, que todos los paraguayos en una decisión histórica, ampliamente democrática, hoy pueden ir a votar en las internas de la concertación. Entonces, ese es un desafío real que tenemos, ¿verdad? Que está vinculado directamente a la participación. Segundo, bueno, yo creo que Luis y Bruno van a poder hablar mejor de la participación histórica en las internas del PLRA, pero suele ser baja, digamos, en términos generales, ¿verdad? Creo que el 40%, 35%, ¿verdad? 35%. Hay un comportamiento ahí, de nuevo, haciendo análisis político, diferente al comportamiento que se ve en la ANR, donde la participación, porque hay una estructura más fuerte, porque, bueno, hay dinero de todos lados, ¿verdad? Bueno, hay otros incentivos que suelen generar una participación mayor. Entonces, la concertación en esos términos, tenemos que seguir insistiendo, invitando a la
gente a que participe, que por favor pueda sumarse, que cuente también a sus vecinos, vecinas, familiares, de que en una decisión histórica todos vamos a poder votar. Entonces ahí tenemos un escenario más positivo, ¿verdad? Que es lo que decía Lu, esperamos que la gente realmente cansada y harta de nuestra situación salga y participe, y después tenemos las barreras propias. El final del Mundial, que uno no sabe si Adrede se puso o no, el domingo, la juventud hoy forma gran parte del padrón electoral. Entonces ahí es invitar a la gente que participe. Sí, para cerrar. Yo creo que lastimosamente la gente que estuvo al principio en la concertación no hizo bien su tarea comunicacional y no informó como debía ser de que todos los paraguayos podemos votar. Yo digo lo mismo que Soledad, acá hay que insistir en que todos los paraguayos podemos votar, porque si el porcentaje de participación es bajo, la legitimidad de los elegidos también va a ser baja. Creemos que va a ser como una interna liberal ampliada. Creemos que más o menos 700.000 votos van a haber. Si hubiera habido mayor información, podíamos llegar hasta los 1.300.000, ¿verdad? Pero de esos 700.000 es lo que es el porcentaje, o sea, la cantidad de votos. No está nada definido en la concertación. 450.000 liberales más o menos han votado en sus internas. Esto se va a dividir en 3. Así que nosotros, que somos, digamos, la opción, con unos 300.000 votos podemos ganar. Cierto. Hay 3 millones de paraguayos inscriptos para votar que no votan normalmente en las internas o que no están afiliados. Yo le pido al 10% de esos 3 millones de paraguayos que vayan ese día y voten por la lista 8, que somos la única opción de nueva política y juntos vamos a construir el país que queremos. Con muchísimo gusto y con muchísimo agrado. 10% nomás se levantan ese día y se van a votar. 350.000 personas. Qué capa que va el marketing político, ¿verdad? ¿Cuántos afiliados hay? Bueno, gracias, Che. Muchísimas gracias. Me quedé sin tiempo yo lamentablemente, pero bueno, tuvimos bastante tiempo para debatir, así que no nos podemos quejar. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas Luis. gracias. Y que ganes mejor, como dicen, ¿verdad? En esta justa. Bueno, vos sabés que en otros países, si vos no tenés un crédito, una tarjeta de crédito, no existís. O sea, si no tenés una referencia comercial que compraste algo y pagaste, en el mercado no existís. Es como no tener una cédula de identidad. Bueno, en Paraguay hay una propuesta, ya lleva varios años, de tener eso, de tener un registro de que la gente sepa, bueno, acá fulano de tal hizo una compra, compró una licuadora, pagó. Esa es tu cédula, la gente sabe que vos sos alguien, es tu buen dato comercial. ¿Cómo funciona esto? Lo invitamos hoy a Pedro Espínola, él es presidente de VIXA, es una organización que está en esto ya desde hace un buen tiempo. Hola Pedro, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿cómo te va? Muchas gracias por la invitación y buenas noches a la audiencia. Contame cómo funciona esto, Pedro, porque en Paraguay siempre, al parecer en una lista sobre un crédito que tomaste era una mala noticia, ¿verdad? Era estoy en la lista negra. Esto es al contrario, o sea, esto es como tener una lista blanca. Exacto. Y cambia totalmente el paradigma de la utilidad de esa lista. La otra lista era un filtro, tratar de que cuanto menos gente pase ese filtro, mejor. Me quedo solamente con la cremé. Sin embargo, esto para quienes utilizan la información de la lista es una oportunidad de negocio. Yo conozco más gente, más candidatos, más clientes para mis productos. Mis productos tienen que ser productos vendidos a crédito o desembolsos de dinero directamente, claro, o productos vendidos a crédito, porque esta es una base de información crediticia de todo lo que se compró a crédito. Entonces, esa información positiva es aquella información que dice yo pagué bien tal y tal crédito que saqué o tal o cual producto que compré a crédito. Claro, esto es clave porque básicamente todo lo que compramos hoy, digamos, la clase media, que es la franja de la población mayoritaria, clase media, media baja, compra crédito. O sea, vos te compras el televisor, la licuadora, vivís con el crédito. O sea, es el movimiento, digamos, permanente de la economía. Entonces, es la base para que vos puedas justamente moverte en cualquier comercio y decir, bueno, hoy me quiero comprar un televisor o voy a sacar un préstamo para comprarme el auto o voy a salir de viaje. Y esa es la tendencia en los mercados desarrollados, que más y más la gente se mueva con el crédito. Obviamente que exige prudencia de las personas, porque uno se puede pasar de mambo, y justamente esta herramienta es la que garantiza que aquel que se quiera pasar de mambo también haya controles, digamos,
de información a aquellos que otorgan esos productos. Claro, la misma empresa que le va a vender le diga, no, espera. Sí, ¿sabes qué? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces aquello? No te compres 2 acondicionadores, comprate 1. Acá está, esta es tu línea, digamos. Claro, hay información muy precisa y es muy actualizada. La base de datos de VIXA se actualiza en el día. No es que hay que sacarle a alguien de la lista cuando se recupera, no. Al momento que alguien está pagando algo, a la noche corren los procesos de actualización y la lista de VIXA, la información, la Big Data de VIXA está actualizada con la información de que Luis Vareiro pagó la cuota tal día correspondiente a tal crédito. Sí, porque este era siempre un drama también, Pedro, que la gente entraba en el otro caso, que era una lista negra, porque no pagaste, entraste en la lista y después no salías nunca. Vos ya pagaste tu deuda, pero vos tenías que hacer un trámite, alguna cosa, porque no salías nunca de la lista. Estos son todos procesos automáticos que corren y actualizan la información. Yo creo que nosotros vinimos, estoy convencido que vinimos, a hacer que las operaciones financieras en Paraguay sean más saludables, más transparentes, que fluya más el crédito y que lo incluyamos financieramente a los paraguayos, sobre todo aquellos que acceden a créditos más pequeños, que son finalmente la base de desarrollo de nuestro país, porque uno puede tener empresas grandes que generan algún desarrollo, pero al final el tema está en la gran mayoría y en que esa gran mayoría esté moviendo el dinero y esté consumiendo, esté produciendo y se mueva la rueda. No podemos depender solamente de las grandes empresas. Cada actor, cada ciudadano tiene que ser protagonista del desarrollo económico. Y es protagonista en la medida que accede a crédito y puede desarrollarse. ¿Quiénes manejan esta información? ¿Quiénes van a tener acceso a esta información? Claro, la información, ese es un muy buen punto, Luis, porque la información yo mismo yo no puedo acceder a la información. Existen todas unos parámetros de acuerdo a estas normas famosas, las ISO, que en el caso de la confidencialidad son las 27001. Entonces, esas normas nosotros las estamos certificando. Entonces, todo el manipuleo de la información se hace en base a esas normas y la trazabilidad de lo que se hace es explícita. Entonces, mañana cualquier ciudadano dice, ¿pero por qué pasó esto o pasó aquello? Pues podemos verificar hacer la arqueología de qué es lo que pasó con su información. ¿Cómo se manejó su información? Por eso, claro, ¿Y quiénes tuvieron acceso a su información? Exactamente. Entonces nadie queda impune si es que llegase el caso en que alguien manipule alguna información a la que no tiene derecho a acceder. ¿Esta es una empresa paraguaya? Esta es una empresa 100% paraguaya y ese es un punto muy importante. Nosotros creemos que la información de las personas es un bien de interés público, es un bien muy delicado que debe estar manejado por paraguayos. Son las, digamos, recomendaciones de los organismos internacionales y al ser estas empresas puramente paraguayas garantizamos un poco algo de soberanía. Acordate que la información es el petróleo del siglo XXI, así que tenemos que tenerla en nuestro poder. VIXA es una empresa conformada por más de 40 empresas, o sea, tampoco hay un dominante, todos están distribuidos en forma igualitaria y nos unimos simplemente para tener la información y para hacer mejores negocios. O sea, la información no va a salir de Paraguay, se queda acá. No, se queda acá, es manejada, pero tenemos el apoyo de una multinacional experta, de hecho la más grande del mundo en lo que hace a central de riesgo, a buró de crédito. Claro, esto es una central de riesgo de alguna manera, ¿no? Parecía la que tiene el Banco Central, solo que opera solo con bancos y financieras. Igual, esa es la belleza, porque la del Banco Central también tiene información positiva. Por eso es que los bancos y financieras pueden manejar buena percepción, digamos, buen análisis de riesgo. Pero en el caso de VIXA se unen la de los bancos y financieras, se unen la de las casas de crédito, se une la de las cooperativas, que es un mundo muy grande financieramente, y también la de las casas comerciales, o sea, aquellos vendedores de electrodomésticos, de motos, y en el futuro todos aquellos que vendan algo a crédito podrán ingresar en esa base y eso dinamiza, digamos, el crédito en cualquier tipo de producto. ¿Hoy cuántas empresas están? Hoy están más de 100 empresas aportando información crediticia. Hay ya más de 4 bancos, están prácticamente casi todas las financieras, están todas las casas de crédito y todas las casas comerciales de mayor envergadura y de motos también.
estamos buscando también la de los vehículos ingresar y nos queda el desafío, tenemos cooperativas ya muy grandes también, algunas pequeñas, y nos queda el desafío de abarcar todos esos sectores, el 100% de bancos, financieras y cooperativas, que es lo único que no están en un 100%. Bueno, información más que importante, la información hoy es vital para que funcione la economía y en este caso es la información positiva de la gente. Gracias, Pedro. Gracias, Luis, a las órdenes. Iván me hizo un informe fantástico y me quedé sin tiempo, así que vamos a tener que esperar hasta el próximo domingo. Le vamos a dar todo el tiempo necesario al amigo. Con esto yo estoy cerrando. Que tengan todos un feliz resto de jornada.